Miércoles 23 de abril 2025, soy Antonio Zapata y este es el avance de la información que le vamos a presentar aquí en el noticiero de El Reportero. Oiga, pues Gerardito Fernández Noroña y Ricardito Monreal, pues prácticamente es como si fueran una valla para la presidenta, porque las iniciativas de ella nomás no pasan, faltaba más. Oiga, también le estaremos platicando que cada vez está más dura la presión contra Charito, Piedra Ibarra. Y la verdad es que no van a llegar a ningún lado. A la señora le vale un plátano, una pura y dos con sal el tema de los derechos humanos en México. Oiga, también le estamos platicando que como el Instituto Nacional Electoral pues también va a tener que estar reparando el cochinero que le dejó el Senado de la República, y a unos meses de la elección le están encargando una tarea prácticamente imposible. Le estaremos platicando de qué se trata. Y hablando precisamente del Instituto Nacional Electoral, pues entonces le vamos a estar platicando lo que ya detectaron algunos candidatos precisamente en este proceso de la elección judicial. Ya les están cambiando las boletas, les están cambiando los colores. Es un desmadre, es un reverendo desmadre, planeado precisamente para que sea un desmadre justamente. Le estaremos platicando también cómo ya alguien que había sido vetado en la anterior administración está tratando de volver a las andadas, alguien relacionado con Xochitl Gálvez. Y precisamente en este tema de la elección judicial. ¡Ay, Aguascalientes! ¡Joder! ¿Por qué nada más se destaca para unas puras babosadas? Colectivos de madres buscadoras estaban pegando carteles con los rostros de sus hijos, de sus esposos, de sus familiares desaparecidos, y la autoridad municipal les quitó los carteles precisamente porque tenían que pagarle al patronato por la publicidad. Híjole, ya le estaré platicando este desmadre, que por cierto, obviamente, los nopales automáticos tienen que hablar sobre este tema porque es el maldito colmo. ¿Cómo es posible que ante la crisis de madres buscadoras, de personas desaparecidas, Aguascalientes salga con una mamada de ese calibre? Perdón por la expresión. Y peor es mi tierra, chinga. Ay, Dios mío. Soy Antonio Zapata y esto es el noticiero del Reportero. Ay, qué coraje. Pues ojalá que para el próximo torneo de fútbol las Chivas tengan una defensa tan efectiva como la de Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, que nomás no dejan pasar las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estos dos veteranos de la política han desarrollado un arte extraordinario que podríamos llamar algo así como el bloqueo legislativo silencioso, sigiloso y que no hace ruido. Bueno, sí hace mucho ruido. Y es que precisamente en este bloque, las iniciativas presidenciales se desvanecen en un limbo burocrático sin dejar rastro. Apenas el lunes pasado, la mandataria había anunciado con bombo y platillo que iba a enviar esta misma semana sus iniciativas para reformar, porque pues aquí no se reforma, aquí se desaparece, la COFECE, así como también la nueva ley para las telecomunicaciones. Y aunque lo proclamó en el sagrado recinto de la mañanera, ese púlpito presidencial donde supuestamente se dictan los designios presidenciales o los nacionales, ni en San Lázaro ni en el Senado parecen estar enterados de dichas prioridades ejecutivas. Bueno, ni por enterados se dieron los mendigos. En ambas cámaras ya publicaron su calendario legislativo para el cierre del periodo ordinario y el próximo periodo extraordinario. Y simple y sencillamente las iniciativas de Sheinbaum brillan por su ausencia. No están las iniciativas presidenciales. Hágame el favor. ¡Ay, güey! Este desplante de autonomía legislativa dentro del mismo partido gobernante sugiere que las viejas guardias están, pues obviamente dispuestas, o más bien nada dispuestas a seguir el ritmo que marca la nueva inquilina de Palacio Nacional. Y a lo mejor esta resistencia legislativa no es tan mala después de todo, pues la idea de quitarle autonomía al organismo regulador de la competencia parece ser una jugada cuestionable de cara a la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio con Donald Trump, quien simplemente anda buscando pretextos para imponer nuevos aranceles. A veces, la mejor defensa presidencial viene desde las propias filas, eso sí, aunque no la hayan solicitado. A pesar de los intensos esfuerzos del gobierno federal por incluir y escuchar a las familias buscadoras ante la devastadora crisis de desaparecidos, la ausencia de Rosario Piedra Ibarra ya resulta escandalosamente notoria.
Ayer fue formalmente invitada a la crucial reunión en la Secretaría de Gobernación, pero otra vez, como ya es costumbre, brilló por su ausencia, delegado su responsabilidad en un anónimo representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con este desplante, nos hacen ver fuentes cercanas al proceso, ya son 5 las reuniones entre gobierno y colectivos de buscadores a las que doña Rosarito ha decidido no asistir, convirtiendo su propia desaparición institucional en una amarga ironía. La situación ha llegado a tal punto que diversas madres buscadoras han compartido en redes sociales una ficha de búsqueda precisamente de Rosario Piedra, porque pues nomás no aparece la señora por ningún maldito lado, y de hecho es tal cual, una ficha calcada de las que se utilizan desesperadamente para localizar a hijos, esposos y familiares, preguntando si alguien ha visto a la funcionaria de pacotilla, un acto de protesta que mezcla humor negro con una realidad insoportable. Quizá para la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya madre irónicamente dedicó su vida entera a la búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Sucia, no le parezca un tema suficientemente relevante que en el país existan 127,000 personas desaparecidas. Al parecer, hay ausencias que pesan más que otras en la balanza de las prioridades institucionales, pero ya de plano este asunto, ¿sabe qué? Ya le va a empezar a hacer crisis y mucho ruido a la presidenta Claudia Sheinbaum. El Instituto Nacional Electoral va a tener una tarea más por omisiones en el proceso del Poder Judicial. Ahora, el Senado le pidió al instituto que revise los antecedentes de todas las candidaturas para garantizar su probidad antes de que lleguen al cargo. Híjole, una solicitud que llega como una, iba a decir caída del cielo, pero no, es un baldazo de agua fría, porque sucede a escasas semanas de la jornada electoral, como si los comités de evaluación hubieran descubierto súbitamente que hay que verificar antecedentes y que además esto era su trabajo. Pero bueno, el instituto va a tener que dar una respuesta en su próxima sesión, aunque dentro del propio Instituto Nacional Electoral, algunas personas, específicamente consejeros, ya se están haciendo la pregunta obvia que nadie quiere contestar. ¿Que esto no debieron de haberlo hecho los comités de evaluación de los 3 poderes? Digo, aparentemente la verificación de probidad, detallito insignificante para los morenistas, se les pasó por alto a quienes diseñaron el propio mecanismo de elección. Y bueno, ahora sí que una gran tarea adicional a menos de un mes de la elección, depositando en el Instituto Nacional Electoral la responsabilidad de subsanar lo que otros poderes debieron de hacer. Como reza el dicho popular, una rayita más al tigre de esta improvisada reforma judicial cuyas manchas metodológicas se multiplican conforme se acerca la fecha crítica. El arte de transferir responsabilidades en el último minuto parece ser la nueva especialidad de nuestros patéticos legisladores. Faltaba más hoy. Y ya que estamos hablando del INE, pues sí le tengo que decir a usted que los focos rojos se encendieron entre los candidatos a jueces y magistrados federales, pues cuentan que el simulador habilitado por el Instituto Nacional Electoral para la votación tiene recuadros con colores distintos a los de las boletas que se van a utilizar el próximo 1 de junio. Una discrepancia cromática que parece insignificante, pero que ha generado un tsunami de inquietud entre los aspirantes a togados. En algunos chats donde están agrupados los candidatos en común, la sorpresa de que las reglas hayan cambiado sobre la marcha, debido a que no saben cuál papeleta va a ser la que va a prevalecer al final, además de que contribuye todavía más al enorme nivel de confusión de esta elección de lunáticos. Obviamente dicen que esto puede generar entre los propios ciudadanos también una confusión que va a invitar a mejor no ir. La pregunta que revolotea en estos grupos es tan simple como perturbadora. ¿Cómo esperan que el electorado comprenda un proceso electoral inédito y tan complicado cuando ni siquiera pueden mantener consistencia en algo tan básico como los colores de las boletas, carajo?
Esta aparente descoordinación entre el simulador y las boletas definitivas se suma a la larga lista de improvisaciones que han caracterizado este proceso electoral judicial desde su concepción. Una elección histórica que parece estar sujeta a los vaivenes de decisiones de último momento, generando una incertidumbre que poco abona a la legitimidad, ya de por sí muy mermada, del proceso electoral. Para un organismo con la experiencia del Instituto Nacional Electoral, esta confusión cromática resulta cuando menos desconcertante. Pero ojo, dentro de Morena hay gente muy interesada en que la elección judicial se caiga. ¿Por qué? Porque van a quedar los suyos. Ya ve usted cómo hay gente chismosa en WhatsApp que nos están mandando puras filtraciones, y estas personas chismosas nos hacen notar que entre la multitud de aspirantes a una magistratura federal destaca con singular descaro el nombre de Ana Yadira Alarcón Márquez, quien quedó desempleada como secretaria técnica del Instituto Nacional de Transparencia, el ya extinto INAI, tras la conveniente optimización institucional. Bueno, desaparición, por supuesto. La señora Alarcón no es precisamente una novata en el arte de las aspiraciones fallidas en el servicio público, pues déjeme decirle que doña Yadira ya había capturado anteriormente los reflectores mediáticos en el pasado año 2023, cuando el Senado de la República la designó como comisionada del INAI, pero su nombramiento fue fulminantemente vetado por la anterior presidencia después de que legisladores morenistas, siempre tan oportunos en sus investigaciones selectivas, la denunciaron por un supuesto cargo en empresas vinculadas a Xóchitl Gálvez y por su imperdonable cercanía con el Partido Acción Nacional. Como era de esperarse, ella impugnó el veto presidencial, pero la Suprema Corte, en un acto de imparcialidad muy cuestionable, desechó su petición, cerrándole definitivamente la puerta al cargo de comisionada. Y ahora, obviamente, con renovadas esperanzas y aprovechando el cambio de administración, pues obviamente vamos a ver si ya sin el veto del Tlatoani de Macuspana logra alcanzar una magistratura. Después de todo, en la política mexicana, la perseverancia suele ser más valorada que la coherencia, y los vetos presidenciales, como las promesas de campaña, tienen fecha de caducidad. ¡Ay, Aguascalientes! ¿Por qué carajos pasa todo esto en Aguascalientes? Familiares de personas desaparecidas en Aguascalientes emprendieron una jornada de visibilización durante la Feria Nacional de San Marcos, que pues para efectos prácticos no creo que eso fuera muy útil, porque la gente anda toda o borracha o perdida o con ganas de diversión. Pero bueno, con esperanza y determinación, el colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia comenzó la pega de fichas desde la Plaza de la Patria con destino al Foro de las Estrellas. Sin embargo, lo que encontraron fue una muralla burocrática y un total y completo desdén institucional. En un estado que acumula 480 personas desaparecidas, según el Registro Nacional, estas familias intentaron colocar 400 fichas con igual número de rostros y datos de sus seres queridos ausentes. ¿Cuál fue la respuesta oficial? ¡Ja! Frívola y brutal. Las autoridades municipales, con un insólito argumento estético, verdadero, no le estoy mintiendo, procedieron a arrancar sistemáticamente los carteles apenas minutos después de ser colocados por las madres buscadoras. El colmo del cinismo llegó cuando la seguridad privada del patronato de la Feria Nacional de San Marcos les exigió pasar a pagar un permiso especial para publicidad, como si buscar a un hijo desaparecido fuera equiparable a promocionar un producto comercial. Hágame usted el maldito favor. Pero pues sí, Aguascalientes. Apenas una hora después de haber colocado las fichas, 13 elementos municipales ya estaban tallando con espátulas y obviamente juntaban y apelmazaban los boletines que habían pegado las madres buscadoras. Un espectáculo de eficiencia burocrática que ojalá aplicaran para hacer su trinche maldito trabajo, que es encontrar a las personas ausentes, no quitar carteles. Pero bueno, para la administración municipal de Aguascalientes parece que un rostro en busca de justicia afea más su ciudad que la indiferencia institucional ante el dolor humano. Y créame, me mata de la vergüenza que esto esté pasando en mi ciudad, en mi estado. Pero sí, mi estado mocho, mi estado con poco criterio, mi estado en donde cualquier papanatas, cualquier burócrata de medio pelo es capaz de arrancar la esperanza de encontrar a alguien desaparecido. ¡Ay, carajo!
Y los nopales automáticos ponen el dedo en la llaga con una rola estilo narcocorrido para que vengan aquí a este estudio a ver si me la sancionan, a ver si me la prohíben. ¡Venga! En la Feria Nacional de San Marcos buscaron colgar rostros de ausentes. La burocracia actuó con eficiencia para quitar lo que les incomoda. 400 fichas, 400 rostros, en un estado con tantos desaparecidos. El colectivo marchó con esperanza de encontrar a sus hijos en un mar de borrachos, pero encontraron una muralla de desprecio de una autoridad llena de cinismo. Por estética dijeron las autoridades, por publicidad cobraba el patronato. En Aguascalientes buscar un hijo perdido es peor que vender cerveza sin permiso. Burócratas con espátula en mano, una hora les tomó borrar la memoria. Eficiencia brutal para limpiar fachadas que no aplican para encontrar personas. Un estado que prefiere verse bonito que enfrentar su crisis humanitaria. ¿Qué es peor en Aguascalientes? El rostro de quien busca justicia, o la indiferencia institucional que borra el dolor con pericia. Por estética dijeron las autoridades, por publicidad cobraba el patronato. En Aguascalientes buscar un hijo perdido es peor que vender cerveza sin permiso. Burócratas con espátula en mano, una hora les tomó borrar la memoria. Eficiencia brutal para limpiar fachadas que no aplican para encontrar personas. Un estado que prefiere verse bonito que enfrentar su crisis humanitaria. ¿Qué es peor en Aguascalientes? ¿El rostro de quien busca justicia? ¿O la indiferencia institucional que borra el dolor con pericia? Por estética dijeron las autoridades, por publicidad cobraba el patronato. En Aguascalientes buscar un hijo perdido es peor que vender cerveza sin permiso. En la fiesta nacional de la orina no hay espacio para verdad ni duelo. No hay sororidad, es puro cuento, es otra simple sucursal del infierno. Los nopales automáticos están aquí de lunes a viernes aventando rolas peligrosas. Y obviamente, vuelvo a decirles el reto, vengan a prohibírmelas, vengan a sancionarme. Órale, aquí los espero, nomás hacen fila, ¿vale? Bueno, soy Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero, y este fue el Noticiero del Reportero. Le recuerdo a usted que todo esto sale de la síntesis informativa del Reportero, que envía por correo electrónico antes de las 8 de la mañana las primeras planas de los principales diarios, las columnas, los artículos, los cartones, las noticias de todos los periódicos verdaderamente importantes. Además, junto a ello, viene por supuesto un resumen de la síntesis informativa y aparte, si usted no tiene chance de leerlo, se lo mandamos en formato de podcast para que usted lo pueda escuchar mientras se baña, mientras desayuna, mientras lleva a los niños a la escuela, mientras se dirige a su trabajo. Así, ¿por qué? Pues para que sea usted el godín más informado, el alfa, el que junta a toda la banda a platicar a la hora del café. Muchas gracias por su atención y como siempre, como todos los días, le recomiendo que se porte mal, se cuide bien y si lo cachan, niegue todo.